Seguimos con Política en Acción y en nuestro habitual bloque con Daniel. Bienvenido, Daniel. Nos quedó picando un tema en la última semana cuando hablamos de tu viaje a Japón, porque en realidad sucedió después que habíamos charlado de las experiencias primeras y con el agregado cultural de la embajada, que es el tema que yo le recuerdo a los televidentes. Japón se instaló en el debate político, económico argentino a fines de los 70, comienzos de los 80, por vía de Bernardo Neustadt, que explicó las ventajas del modelo japonés con una particularidad. Lo único que rescataba como forma del despegue japonés era la disciplina y que las huelgas se hacían trabajando. Ese era el ritintín de Bernardo Neustadt para definir el modelo. ¿Ese es el modelo japonés? Sí. Es la misma mirada que tenía Churchill respecto del Duce y de Italia. Los trenes llegan a horario, salen a horario. Es una mirada corporativa, para no decir totalitaria. Por supuesto que es un pueblo ordenado, es una sociedad ordenada, los trenes salen a horario, pero además hay un espíritu nacional, hay un consenso nacional, hay una intervención clara y definitiva del Estado, hay una total claridad respecto de la crisis que está instalada desde hace 5 años y por qué la crisis. Esto es un producto de una burbuja financiera y especulativa. Hay una decisión de cambiar las cosas, hay una decisión de ir mejorando la situación, de ir modificando la situación, pero con el consenso, con la participación de la conducción política, que tiene sus golpes de suerte. Gran parte de la conducción política ha sido acusada de corrupción. Bueno, entonces aquí lo que se trata es de ver cómo Japón sale de esta coyuntura. Es la locomotora del Asia. Cuando ellos se refieren a Japón, se refieren al Asia más que al Japón. Son la Alemania del Asia. Es decir, son el espíritu combativo, el espíritu decidido. Una lectura, una visión de pensar que Japón es solamente el orden, es una visión fascista. Pero aparte está el otro tema, pareciera que no existió el papel del Estado en el despegue japonés. No existió el papel del Estado en el... ¿Qué papel? ¿Y qué papel? Y sigue jugando, y sigue activo el Estado, sigue tomando decisiones. Por supuesto que frente a la acusación mundial de que eso es socialismo, o frente a la acusación mundial de que eso es proteccionismo ultranza. Precisamente todo lo que está pasando en Japón se revierte en la realidad en la Argentina. Por ejemplo, hay una nota que publiqué hace pocos días señalando que hay una vuelta al proteccionismo a nivel mundial. Mientras nosotros estamos decididos en una apertura a ultranza y seguimos con ello, y no creo que haya cambios dentro del actual esquema del modelo económico, en el mundo hay una vigencia concreta del proteccionismo. La Argentina ha protestado en la Organización Mundial del Comercio por la decisión de 15 países europeos de elevar los subsidios a sus producciones agropecuarias en compensación por la caída de los precios internacionales de los cereales. Esto no sería nada, porque a la presión de los europeos se le va a sumar Japón y Estados Unidos, y esto es lo que se va a plantear en la próxima reunión en Singapur en los próximos días. 15 países acusados de proteccionismo en cuanto a la producción cerealera. Otros están acusados de proteccionismo a la producción industrial. Todo el Asia tiene una intervención estatal activa en cuanto a las exportaciones, en cuanto a beneficios, en cuanto a las exenciones impositivas. El Estado presiona permanentemente. Te doy un caso, y acá no hay una intención de dar el nombre, pero hay que darlo. Samsung y Corea son la misma cosa para el gobierno coreano. Fue el gobierno coreano el que autorizó que Samsung se introdujera en el mercado norteamericano, autorizando una inversión publicitaria de $500 millones. Esto fue en el 94. Fue el Estado coreano, no sé si me explico. A mí me gusta este tipo de alternativa. Bueno, habría que pensarla, habría que discutirla. Pero ¿por qué cerrarse a experiencias que se están desarrollando en otras partes del mundo? Sobre todo desde el punto de vista económico, es decir, porque uno puede discutir, incluso estamos ante regímenes autoritarios, y en algunos casos, como el coreano y demás, pero
En Corea, hasta hace muy poco, vos sabés que hay 2 presidentes apresados en la cárcel por corrupción. Era un gobierno militar en alianza con corporaciones japonesas y norteamericanas. Esto fue Corea hasta hace 10, 15 años. Pero es un matiz rotundo al tema del Estado desertor como panacea. En realidad nos han vendido que lo único que tenía que dedicarse el Estado es a la educación y a la salud, que aparte no se dedicó, y a la seguridad. Y no es así en el mundo, que aparentemente viene como modelo, porque también vinieron con el modelo asiático y lo de Malasia. Así es. Pero no es la cuestión del orden lo que hay que privilegiar. La cuestión del orden forma parte de las pautas culturales de ese país. No, ellos hicieron un proyecto nacional, lo llevaron a cabo a rajatabla. Pero escuchame, un proyecto nacional que nació en 1860, cuando aquí se consolidaba la unidad nacional, después de 8 años de caseros y de división entre el interior y capital. Recién entonces, Japón se abría al mundo. Es un capitalismo humanizado que ¿cuántos años tiene? Tiene 130 años. En 130 años ellos se decidieron a competir con Occidente, y lo están logrando, y de qué manera. Los productos mejor terminados, los productos que vencen en las pugnas de competencia y perfección del producto son los productos japoneses. Daniel, en esta semana, combinando lo nacional con lo internacional, el papel de la Iglesia tomó un vuelo especial. Tomó un vuelo especial, muy significativo. El Papa, en un mensaje a los sindicalistas en todo el mundo, defendió el derecho al trabajo. Naturalmente, esto figura desde los derechos del hombre a lo largo del siglo pasado, y urgió a los sindicatos a asumir un nuevo rol. A los empresarios les pide compasión por aquellos cuyos empleos peligran con el nuevo esquema económico, y además señaló que la globalización mundial, o sea, la expansión de un cierto tipo de capitalismo, atenta contra el trabajo. Esto tiene muchísimo que ver con la polémica desatada en el país, con la negociación en el Parlamento con respecto al tema de la ley de flexibilidad laboral, y tiene que ver también con la realidad social y económica en el país. Los últimos datos son realmente... Disculpame, pero ya que estás mirando el diario, como yo también lo miré, sí. Hay una frasecita aquí, que si me la permitís rescatarla, que dice: toda persona tiene un derecho fundamental a trabajar, y censuró la explotación vergonzosa de los obreros, entre ellos mujeres y niños en algunas partes del mundo. Estamos hablando palabras fuertes. Palabras fuertes, y si no se supiera que fuera el Papa, se diría que es Vladimir Ilich Lenin. No es Lenin, es el Papa. Y es el Papa polaco que contribuyó a la caída del comunismo de manera decisiva. Este señor fue, digamos, el artífice de la caída de aquel mundo que se consideraba socialista. Bueno, esta declaración del Papa tiene una intensa relación con lo que está pasando en el país. Te leo algunos titulares para no pasar desapercibida la semana. La Organización Internacional del Trabajo, que está entregando ya un informe, dice que la flexibilidad no soluciona el desempleo. Coincide con el Papa. Los únicos que no coinciden con el Papa son aquellos que quieren la flexibilidad a ultranza en la Argentina, que la flexibilidad en la Argentina, yo no estoy en desacuerdo con la flexibilidad. Y menos con la modernización. Ni menos con la modernización. Que también la pide el Papa. Exacto. Lo que se pretende es que haya una flexibilidad acorde con la marcha de la economía y con el espíritu social en el país. Flexibilidad, para los que defienden la flexibilidad en la Argentina, es precarizar el trabajo. Es chantajear al trabajador. El análisis de la Organización Internacional del Trabajo se opone rotundamente a iniciativas como las del gobierno argentino y del Banco Mundial. La Organización Internacional del Trabajo oficialmente dice que para fomentar el pleno empleo es necesario aplicar políticas activas del Estado. Keynes. Uy, Dios mío, de vuelta el fantasma de Keynes. El Papa, que parece Lenin, y la OIT, que parece Keynes. Lo que pasa que... ¿En qué mundo estamos viviendo, Alberto? No sé si el mundo, pero nosotros nos hemos corrido mucho, me parece, en relación a las pautas generales. Yo diría que se ha entrado en una especie de fundamentalismo confuso. No es ni siquiera el fundamentalismo que hablábamos en ediciones pasadas. Esto es un fundamentalismo confuso. Ocurre que la realidad social y económica no aparece en todas estas explosiones o informes de los gurúes que decían hasta hace una semana que había acá una aceleración,
una reconversión económica y una gran activación. Bueno, el último informe de Fiel, como todo el mundo sabe, Fiel es un instituto de investigación económica con activa participación de las principales empresas en el país, empresas y asociaciones. Fiel señala que se ha desacelerado la reactivación, que la reactivación se ha detenido. En el medio de esta realidad aparecen dos trabajos. Un estudio de Graciela Romer y asociados que analiza la evolución del trabajo informal y señala que hay una fuerte expansión del trabajo en negro, de esa precarización que pretenden aumentar los que defienden la flexibilización a ultranza. Se descubrió un crecimiento del trabajo negro del 18% entre 1995 y 1996. Esto es desastroso. En un año. Esto explicaría para los técnicos la caída de la recaudación previsional. Nadie paga. Intentan naturalmente un blanqueo. Y por último, en el corazón del instituto dirigido por el actual ministro de Economía, el CEMA, el Centro de Estudios Monetarios Argentinos, una investigadora, la investigadora Montucci, señala que hay 6.200.000 argentinos con problemas de trabajo. Es decir, entre desocupados, subocupados, trabajadores precarios, trabajadores colgados de la rama, trabajadores en negro, hay 6.200.000 argentinos. Esto significa que muchos de nuestros vecinos están afectados. Esto significa que 1 cada 3 o 3,5 argentinos está herido por este tema y que los desocupados están tardando cada vez más tiempo en conseguir trabajo. Bueno, Daniel, me parece que el panorama es bastante completo y para preocupar. Me parece que el tema del Estado sigue estando en el centro, en Japón, en Argentina, en el mundo. No existe posibilidad de desarrollo y de proyecto nacional sin una participación activa y avanzada del Estado. Enseguida volvemos con Política en Acción.